La psoriasis en gotas, como su nombre lo indica, va a ser una dermatosis que se va a presentar prácticamente diseminada y las lesiones aquí no son esas placas grandes como vimos en la diapositiva anterior. Aquí vamos a tener lesiones pequeñitas que pueden medir de milímetros hasta poquitos centímetros, son redondas, están como salpicadas, prácticamente es como si viéramos gotas de agua, efectivamente, de ahí el nombre de psoriasis en gotas. La variedad numular, en donde observamos también esas lesiones delimitadas, redondas, descamadas, como si estuviéramos pegando una moneda, por eso se le denomina así. La psoriasis clínicamente de tipo anular y pustulosa, en donde vamos a presentar algunas lesiones que van a estar caracterizadas por la presencia de efectivamente un lecho eritematoso, la presencia de muchas pústulas pequeñas, algunas coalescen y hacen también esas placas y pueden formar también anillos, por eso se le denomina anular. Y la psoriasis girata o girata, que es menos frecuente, donde observamos lesiones también eritematosas que están descamando como si fueran hilos que están girando alrededor del cuerpo. Es importante saber que tenemos psoriasis en uñas, como comentábamos anteriormente, en donde clínicamente vamos a tener la presencia de hoyitos o hoyuelos. Si ustedes recuerdan lo que son los dedales que los usaban las abuelitas para coser y no picarse con las agujas, son esos como casquitos de metal con hoyitos, entonces se le llama signo del dedal. También podemos tener en las uñas estas lesiones muy características y muy bonitas, se llaman manchas de aceite. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan las personas que trabajan arreglando los coches o que están en contacto con muchos aceites, pueden tener lesiones similares. Es importante también saber que podemos tener una psoriasis vulgar en las uñas, lo que nos va a ocasionar una onicodistrofia importante. Aquí tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales con tiña de las uñas. Y vamos a tener la variedad de psoriasis eritrodérmica, que como su nombre lo indica, es una psoriasis bastante aparatosa, en donde prácticamente vamos a tener eritrodermia, es generalizada, podemos tener prurito intenso, el paciente se comporta casi como un quemado, puede tener fiebre hasta de 40 grados y obviamente afecta al estado general. Observen también la gran cantidad de descamación, la cual va a ser grande como si fueran escamas de pescado. Tenemos también una subvariedad que es la psoriasis invertida. Habíamos dicho que la psoriasis se va a presentar en lesiones salientes. Hay una variedad en donde también se presentan lesiones que están como al revés de las salientes. Y tenemos también una psoriasis del área del pañal, en donde tenemos que hacer diagnóstico diferencial con dermatitis de la zona del pañal. Pero en contra clínica de esas enfermedades en la psoriasis del pañal van a ser enfermedades dermatosis que van a durar mucho tiempo, que no responden a tratamiento o bien que puede ser complicación de una dermatitis de la zona del pañal maltratada o que ha evolucionado de manera errónea. Vamos a tener también a la psoriasis pustular generalizada de von Sumbusch, que se va a acompañar de un episodio febril de varios días de duración, además de una erupción pustulosa generalizada, que va a tener también liberación de grandes cantidades de citocinas. Esta es poco frecuente en la infancia, y normalmente es como un preámbulo a que se desarrolle después una psoriasis vulgar. Aparece normalmente sobre piel eritematosa, primero de manera aislada y después va confluyendo y puede haber aquí sintomatología general con la presencia de pérdida de peso, debilidad muscular, leucocitosis, hipocalcemia y aumento de la velocidad de sedimentación globular. Podemos tener también aquí a la psoriasis pustulosa, palmoplantar. Esta es una enfermedad también no tan rara, pero puede ser la única manifestación de psoriasis. Es un poco más frecuente en adultos, pero últimamente también lo hemos visto más en adolescentes y en chicas. Esta va a ocupar principalmente las zonas tenar e hipotenar de las manos y puede sobrepasar los límites también de las palmas y las plantas. Normalmente está caracterizada por la presencia de abundantes pústulas que se localizan sobre un lecho eritematoso, pueden ser dolorosas, están inflamadas y desafortunadamente pues también es por episodios, es crónica, es muy difícil el tratamiento y normalmente se da aquí tratamiento local. Tenemos también una psoriasis pustulosa palmoplantar que se le denomina también síndrome que es un acrónimo que involucra al síndrome de Safo, en donde vamos a tener la presencia de sinovitis, acné, pustulosis palmoplantar, hiperostosis y osteolitis. Podemos tener también aquí a la acrodermatitis con tinea de Jalopeo,
que es una manifestación rara, donde vamos a tener la presencia de pústulas en áreas distales de los dedos. Ajá. Estas pústulas van a evolucionar a escamas y después vamos a tener la presencia de costras. Puede afectar todo el lecho unguial también con pústulas y se puede acompañar también en afecciones en la lengua. Y finalmente tenemos también a la artritis psoriásica. Esta no es tan rara, se puede manifestar como una oligoartritis asintomática hasta en el 70% de los casos. El paciente también va a tener una manifestación que se llama dedos en salchicha. Podemos tener también una interfalángica distal hasta en el 10% de los casos. También en dedos en telescopio, que es una psoriasis grave. Podemos tener también una poliartritis simétrica hasta en el 25% de los casos, en donde se puede sobreponer clínicamente una artritis reumatoide. Y tenemos también una osteoartritis esternoclavicular que también se relaciona con psoriasis. Observen también estas fotografías en donde vamos a tener alteraciones en las falanges distales. Estos son los casos que se pueden relacionar con artritis reumatoide y el síndrome de Safo. En cuanto a la severidad, vamos a ver que esta la podemos clasificar también en psoriasis leve, moderada o severa. Dentro de la primera vamos a ver que técnicamente no altera tanto no altera la calidad de vida del paciente. Este puede minimizar el impacto clínico sobre su nivel de vida y no requerir tratamiento. Los tratamientos realmente aquí tampoco representan un riesgo importante. Prácticamente hay un prurito pues poco o nulo y se dice que compromete al menos del 5% de la superficie corporal. Después vamos a tener una psoriasis moderada, que esta ya va a empezar a alterar la calidad de vida del paciente, ya que el paciente también tiene un poco más de prurito, obviamente tiene mucho más lesiones, ocupa hasta el 20% de la superficie corporal y aquí el paciente ya tiene una esperanza en la terapéutica de que mejore su calidad de vida. Prácticamente aquí ya los tratamientos pueden ser ya más frecuentes, normalmente consumen más tiempo y más dinero. En las manifestaciones severas, prácticamente el paciente altera totalmente la calidad de vida. Los pacientes aceptan todos los efectos adversos que le pueda dar la terapia debido a que ya es una situación un poco complicada para poder mejorar su calidad de vida porque la enfermedad prácticamente les afecta más del 60-70% de la superficie corporal. Otros factores que tenemos que considerar en la evaluación de la severidad es primero la actitud del paciente respecto a la enfermedad, ya que también tenemos en esta enfermedad un factor emocional importante como desencadenante. La localización de la enfermedad. No es lo mismo tener una psoriasis en la piel cabelluda, en donde a pesar de tener las lesiones, pues no son tan visibles como el tenerla, por ejemplo, en el cuello, en las manos o incluso en todo el cuerpo, que hace que también el paciente pues tenga prurito y esté bastante incómodo. En cuanto a los síntomas, podemos tener, como mencionábamos, pues dolor, rigidez, sangrado y prurito intenso. Para evaluar también la intensidad de la psoriasis, se han hecho algunas clasificaciones, entre ellas tenemos esta desarrollada por Frederickson y Peterson en 1978, en donde hicieron un índice de actividad de intensidad de la psoriasis que lo conocemos como escala de PASI. Y este nos va a facilitar la valoración y la eficacia también del tratamiento, ya que vamos a tener aquí unas constantes primero para evaluar la extensión e intensidad de la enfermedad, en donde vamos a tener la constante y lo vamos a dividir también por el área que va afectando. Vamos a ver aquí también que tenemos que se va a ir dando por grados del 1 al 6, en donde vamos viendo el porcentaje de superficie corporal afectada. Y también va a evaluar algunas constantes como la presencia de eritema, el grosor de la lesión y la escama. Y entonces la vamos también a dividir desde ausente con cada uno de estos rubros hasta muy grave. A nivel histopatológico vamos a tener en la epidermis la paraqueratosis característica, acantosis, no se ve la capa granulosa y vamos a tener patognomónicamente aquí los abscesos de Monro-Saburov, donde vamos a tener también polimorfonucleares pignóticos y ocasionalmente la pústula espongiorme de Kogoj. Observen también esta fotografía en donde vemos la clínica de la psoriasis, en donde vemos esa pústula espongiforme, son esos espacios sin color que se les denomina de Kogoj. Observen también que tenemos en la dermis una vasodilatación e infiltrado inflamatorio y moderado con abundantes polimorfonucleares. A la microscopía electrónica vamos a tener la presencia de queratinocitos inmaduros, reducción en número de tonofilamentos y desmosomas, gránulos de queratoyalina y disminución en tamaño o ausentes de estos.
Prácticamente los estudios de laboratorio no se requieren, el diagnóstico es clínico, pero también podemos tener, si cultivamos nosotros algunas lesiones, la presencia de Candida albicans y Malassezia furfur. Es importante que sí hagamos estudios de extensión cuando nosotros sospechamos, por ejemplo, de una artritis que esté asociada, perdón, sí, de una artritis que esté asociada a una psoriasis. Hay que también sacar estudios de extensión ahí, además del factor reumatoide, aunque solamente es positivo en el 3% de los casos. Los factores que tenemos que tomar en cuenta en estas enfermedades es primero el tipo de psoriasis, la severidad de la extensión, como vimos anteriormente, si el paciente presenta síntomas o no, si compromete áreas que comprometan la calidad de vida del paciente, si la evolución es muy lenta, si es estable o inestable. Es importante también ver la época de presentación para ver el pronóstico y la severidad, como es el caso de, de los grupos que mencionábamos anteriormente, de cuando se presenta a nivel jóvenes o después de los 40 años. Hay que ver si hay presencia o no de artritis, la salud general del paciente y mental también. Y es importante también considerar la situación de salud en general del paciente, si éste consume algún medicamento de manera crónica, etcétera. También es importante verificar si hay dificultades por parte del paciente para seguir con una terapéutica para esta enfermedad, la accesibilidad al tratamiento, tanto a nivel de espacio como económico, y la experiencia también del médico que esté tratando la enfermedad. En cuanto al tratamiento, pues tampoco es tan sencillo. Tenemos también la presencia de tratamientos de monoterapia o combinados. Normalmente psoriasis casi siempre usamos combinados, ya que esta nos puede aumentar la eficacia y disminuir también el tiempo de los cuadros cuando están agudos. Ajá. Y también nos ayuda al mezclarlos, a veces nos ayuda a disminuir el tiempo de aplicación del tratamiento y esto hace que se reduzca la toxicidad. Es importante considerar que en un paciente con psoriasis, al ser una enfermedad crónica y recurrente, tendríamos que rotar algunos medicamentos, ya que no se deben de utilizar más de 1 o 2 años porque también son tóxicos, y buscar otras alternativas, ¿no? La estrategia como tal es reducir los niveles de toxicidad y resistencia al tratamiento. En cuanto al tratamiento, podemos tener dos tipos de tratamiento, uno secuencial y uno intermitente. En el primero, que es el secuencial, vamos a usar un medicamento inicialmente y vamos a ver qué tan eficaz es para inducir las remisiones, pero también a veces entre más severo, obviamente, pues es más tóxico el medicamento. Después, cuando nosotros tenemos ya un factor como ya de desinflamación y que el paciente está remitiendo a ese periodo agudo, tenemos que reemplazarlo por otro tipo de terapéuticas que también sean a lo mejor menos eficaces, pero son menos tóxicas. En cuanto al tratamiento intermitente, vamos a ver que hay algunos pacientes que tienen remisiones muy prolongadas y aquí podemos nosotros suspender los tratamientos y dar solamente, por ejemplo, emolientes para poder evitar tratamientos muy prolongados cuando el paciente esté asintomático. En cuanto al tratamiento en general, vamos a usar queratolíticos. Recuerden que esta es una enfermedad en donde va a haber una descamación muy acelerada, entonces muchos medicamentos están enfocados a reducir esa queratinización tan intensa. Vamos a tener los reductores de queratinización, los análogos de la vitamina D, los corticosteroides que utilizamos cuando tenemos periodos agudos de inflamación y también hemos utilizado retinoides. En cuanto a los queratolíticos, de los más usados, tenemos el ácido salicílico, que podemos utilizar en concentraciones hasta del 5 al 8%. Tenemos también la presencia de shampoos. Podemos hacerlo también con vehículos grasosos para la piel o para la piel cabelluda en el caso del shampoo, como les decía. Y lo que va a hacer el queratolítico es favorecer el desprendimiento de las capas y de las escamas en el estrato córneo. En cuanto a los reductores, tenemos aquí el alquitrán de hulla que podemos utilizar en concentraciones del 3 al 5%. Prácticamente es un medicamento que huele mal, es un olor muy raro. También mancha la ropa, es fotosensibilizante, pero este va a tender a disminuir la queratopoiesis. Es un medicamento que da muy buenos resultados y que pues es de los que tienen menos efectos adversos a largo plazo. En cuanto a los reductores, tenemos a la antralina, que podemos usar en concentraciones de 0.4 al 2%. Esta va a inhibir la proliferación de queratinocitos y, y tiene un efecto antiinflamatorio. Se puede dar combinado con petrolato o ácido salicílico y se va a utilizar desde 10 minutos y se va aumentando el tiempo hasta tenerlo 30 minutos, debido a que es un agente irritante que puede ocasionar incluso despigmentación cutánea, además de dermatitis por contacto.
Tenemos también, como mencionábamos anteriormente, a los análogos de la vitamina D3, que son el calcipotriol y el calcitriol, que son de primera línea. Los utilizamos en cuadros de psoriasis leve a moderada y lo podemos usar tanto en monoterapia o combinado. En el caso de psoriasis grave, se prefiere combinado con esteroides de alta potencia, como el clobetasol y la betametasona. De hecho, hay medicamentos que ya vienen en esta presentación. Y también se puede dar PUVA, o radiación ultravioleta 2 veces por semana. El mecanismo de acción de los análogos de la vitamina D es la homeostasis del calcio, que va a inhibir la proliferación de queratinocitos e inducen la diferenciación celular, inhiben la producción de interleucinas 2, 6 y 8, inhibe también los linfocitos T y polimorfonucleares y reducen por esto la presentación de las células de Langerhans. Dentro de los análogos de la vitamina D tenemos al calcipotriol y el calcitriol, que pueden venir en presentaciones de pomada, crema y lociones, dependiendo el vehículo, es dependiendo de la zona afectada que tengamos, ya sea zonas pilosas, piel cabelluda o piel lampiña. Normalmente los vamos a dar en tratamientos largos, hasta de 8 semanas, cuando tenemos un PASI de 59 y no lo combinamos con ácido salicílico ni lactato de amonio. Normalmente este medicamento no se da en embarazadas, en la lactancia o pacientes que tengan daño renal o trastornos de metabolismo del calcio. Este tratamiento no es bien tolerado en la cara. En cuanto a los esteroides tópicos, normalmente utilizamos de alta potencia, como les comentaba anteriormente, que es el clobetasol y la betametasona. Tratamos de utilizar los periodos cortos en lo que nosotros terminamos con la situación de inflamación. Trataremos de no usarlo más de 2 meses. Los utilizamos en zonas que están como delimitadas. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en zonas como genitales y cara, donde sabemos que la piel es mucho más delgada. Es importante recordar que cuando nosotros ocluimos un medicamento en dermatología, el medicamento es oclusivo y se absorbe más rápido. Entonces hay que utilizarlo como con oclusión en las capas en las lesiones recalcitrantes. Tenemos también a los retinoides, entre ellos el tazaroteno, que es un retinoide específico sobre receptores B. Va a disminuir la inflamación y favorece la diferenciación epidérmica. Este viene en presentaciones de gel o de crema y se utiliza de 1 a 2 veces al día. Se utiliza como una segunda línea de tratamiento. Tiene varios efectos adversos, entre ellos principalmente la irritación. Puede darle comezón o prurito al paciente y puede quemar incluso, pero tiene una mejoría buena, un poquito tardada hasta la 6ª semana en 50%. También lo podemos dar combinado con mometasona al 0.1%. Esto va a disminuir la irritación del medicamento y también disminuye la atrofia por el esteroide. Se puede dar combinado también con UV, pero causa quemadura en la tercera parte de los pacientes. No debe de utilizarse en embarazo y la lactancia y también es un retinoide específico sobre receptores B. En cuanto a la psoriasis, también podemos tener tratamiento con PUVA. No todos los médicos lo manejan. Normalmente hay médicos que ya tienen sus cámaras y normalmente ahí también se canalizan estos pacientes, ya que se dan muchas sesiones, son sesiones repetitivas donde se maneja una longitud de onda de 320 a 400 nanómetros y normalmente esta luz también fotosensibiliza. Se puede dar sola o también acompañado de tratamientos por vía oral. Y también es importante ver que estos pacientes se les haga prueba de tolerancia para ver qué tanto puede tolerar la piel y el paciente también tiene que tener protección ocular. Normalmente son muchas sesiones, normalmente hasta 30 sesiones. En cuanto a los oralenos, son medicamentos que se absorben por vía oral, tienen una distribución en tejidos, líquidos orgánicos y cristalino, tienen una sensibilización pico en 1 a 3 horas, son de metabolismo hepático y se excretan por el riñón entre las 12 y las 14 horas. Estos, su mecanismo de acción se van a intercalar entre bases de pirimidas y se entrecruza con cadenas de DNA con luz UV. Y también nos provoca alteraciones a nivel de la división celular. Tenemos también medicamentos ya un poco más intensos, como para la psoriasis más grave. Entre ellos ya tenemos al metrotexate, que se tiene que dar también con otro tipo de medicamentos para protección, a la citetrin, y a las ciclosporinas. En cuanto a las terapias sistémicas no biológicas, que son los que les comentaba anteriormente, el metotrexate, vamos a ir hablando cada una de ellas. El metotrexate, que es el que me empecé a mencionar, empezó a usarse desde 1960, tiene una absorción gastrointestinal y esta se va a tener en un metabolismo hepático y se va a excretar por riñón. Su mecanismo de acción va a llevar al bloqueo de la división celular en la fase S, va a disminuir la quimiotaxis de los neutrófilos y va a tener una acción rápida.
Sin embargo, es un inmunosupresor humoral y celular. El esquema de tratamiento es de 2.5 a 5 miligramos por toma cada 12 horas, en 36 horas, una vez por semana. Y tenemos otro esquema que es de 7.5 a 15 miligramos semanales en una sola toma. Y otro esquema en donde se van dando como por tolerancia, pruebas de tolerancia. Y después se dan dosis de 25 miligramos IM semanales o 0.3 miligramos por kilo a la semana. Es importante comentar, y ya todos sabemos, la hepatotoxicidad del metrotexate. Entonces es importante darlo también en personas que no tengan fibrosis o cirrosis, y también recuerden que nos puede dar falla hepática. Se tienen que tomar laboratorios previos al tratamiento donde incluyamos todas las pruebas de funcionamiento hepático. Otro de los medicamentos que son sistémicos no biológicos está el acitretrin, que tiene una absorción gastrointestinal hasta el 40%. Su metabolismo también es hepático, se almacena en tejido adiposo, se excreta a nivel de riñón y de heces, y su mecanismo de acción va a ser también alterar la síntesis del DNA, disminuye la epidromogénesis y la hiperqueratinización, disminuye también la migración de polimorfonucleares y tiene un efecto de interferón sobre los leucocitos. Otro de los medicamentos que se usa con mucha frecuencia es la ciclosporina, también es no biológico, se empezó a usar desde 1978. Va a tener también un metabolismo hepático, y también se excreta a nivel de riñón. Va también a disminuir los leucotrienos, la liberación de interleucina 2 y la producción de interferón, además de disminuir la proliferación de queratinocitos. Sin embargo, se puede ver que puede aumentar la frecuencia de neoplasias. Todos estos son fármacos de segunda elección, en donde tenemos, como les mencionaba anteriormente, el micofenolato mofetil, a los ésteres de ácido fumarínico, la hidroxiurea y algunos antibióticos. Es importante ahora, con el tratamiento nuevo que hay, el uso de biológicos, en donde tenemos también que considerar varios factores. Uno, cuando se utiliza un biológico, cuando el tratamiento tópico ha sido ineficaz por incumplimiento del paciente, cuando tenemos pacientes que tienen psoriasis vulgar y que son muy extensos, y cuando hemos tenido realmente fracaso o intolerancia a los otros tratamientos sistémicos que vimos anteriormente. Es importante también considerarlos cuando tenemos psoriasis recalcitrante, cuando la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente está muy alterada, tiene ya limitaciones físicas o psíquicas, y también para pacientes que están incapacitados físicamente para usar tratamientos tópicos. Es importante cuando usamos agentes biológicos que tengamos presente que se va a usar como una monoterapia para un determinado paciente. Tenemos que comentar al paciente que es un tratamiento muy prolongado, en donde el paciente también presenta esa preocupación, ¿no? Y es importante también considerar en algún momento, si hay fracasos, también el uso o combinación de otras terapéuticas con este tratamiento. Dentro de las terapias biológicas tenemos la Raptiva, que es un anticuerpo monoclonal, que estos van a tener ya unos mecanismos de acción mucho más específicos, intervienen en las subunidades ya de división celular, y tienen algunos efectos adversos. Son ya moduladores humorales, y dentro de los efectos pueden tener reacciones parecidas a la influencia y pueden presentar también trombocitopenia. Tenemos también al Amebive, que actúa en la fusión proteica humana soluble, recombinante. Este va a tener también una reducción en las dosis dependientes de células T de memoria, y puede tener también algunas reacciones locales como la influenza. Tenemos también el Remicade, que también es un anticuerpo monoclonal, y este va a neutralizar los factores de necrosis tumoral. También medicamento que es también biológico, el Enbrel. Todos estos medicamentos son realmente costosos, algunos todavía estaban en estudio y prácticamente es casi imposible tenerlos al alcance de la mano, normalmente se usan en instituciones. Recordemos también que tenemos la alternativa de hacer combinaciones terapéuticas sinérgicas, en donde podemos, por ejemplo, combinar retinoides con luz UV, metotrexato, por ejemplo, con retinoides con PUVA, metotrexate con radiación UV también, derivados de vitamina D tópicos con también luz, ciclosporina más retinoides, y también los glucocorticoides que se tienen que utilizar, como recordamos anteriormente, por periodos cortos, y se pueden asociar a otras terapéuticas. Y también, bueno, se pueden en algún momento combinar con algunos agentes biológicos.
Otros tratamientos tenemos también al pimecrolimus oral, el tacrolimus por vía oral, el bejaroteno oral y tópico, el ácido micofenólico entérico y los nuevos ésteres de ácido fumárico. Es importante individualizar siempre los criterios de tratamiento de acuerdo a las escalas de severidad, a la calidad de vida del paciente, al apego al tratamiento, a las cuestiones también económicas. Recuerden también que tenemos cuadros muy severos en donde también tenemos que vigilar los criterios de internamiento, entre ellos cuando se presentan eritrodermias, psoriasis pustulosa generalizada, procesos de psoriasis y artritis que impidan la movilización del paciente o tengamos una enfermedad muy severa o además que tengamos un paciente con discapacidad física y social para poder realizar el tratamiento de manera adecuada. Muchas gracias por su atención. Todas las dudas y comentarios los seguiremos viendo en clase.